En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy tenemos la dicha de celebrar con solemnidad de primera clase la fiesta de San Francisco de Asís. San Francisco, que fue uno de los grandísimos santos que conoció nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica. San Francisco de Asís fue el contrario de Santa Teresita del Niño Jesús, que hemos celebrado ayer. La santa nació, creció en una familia muy católica, una familia muy de oración, una familia muy piadosa, muy religiosa, mientras que Francisco nació, creció en una familia de negociantes, de ricos, poderosos, algo materialistas, pero creyentes. Y Dios tocó el corazón de este joven de una manera tan que fue él que realmente practicó el Evangelio a la letra, al punto que dejó todo atrás de sí, renunció, más bien fue desheredado por su padre materialista de su herencia, y se puso totalmente en las manos de Dios nuestro Señor. Y entre 1209 y 1226, fecha de su tránsito al cielo, de su muerte para el cielo, y bien San Francisco hizo maravillas para el mundo católico. Nada menos que fundó 3 órdenes religiosas. 3, los franciscanos, los menores, la tercera orden, ¿y qué más? Y las monjas, las clarisas. 3 órdenes. Y por humildad no quiso ser sacerdote, quedó diácono. Fue a ver al Papa Inocencio III. El Papa lo apoyó, y después el Papa siguiente, que era el cardenal protector suyo, bien aprobó la fundación, la congregación, y los mandó a predicar la moral, a predicar lo sencillo, a predicar el Evangelio, a predicar la penitencia. ¿Y qué predicaba San Francisco? Bien, quise ver en su vida, en su obra, lo que nos queda de él. Mire cómo predicaba. Exhortación a todos los hermanos. Todos mis hermanos pueden hacer, cuando les agrede, esta o parecida exhortación y alabanza al Señor, antes cualquier persona, con la bendición de Dios. Entonces daba consejo a estos centenares de jóvenes, y a veces de la alta sociedad, de mucho poder y de mucha riqueza, que dejaban todo, iban a hacerse mendigos y con guaraches, la ropa más sencilla del mundo que tenían, y dormían sobre el duro, sobre la paja. Y bien decía, pueden hacer todos esta predicación al pueblo. Hermanos, temed y honrad, temed a Dios, inicio de la sabiduría el temor del Señor, es decir, el que teme a Dios no hace pecados, no es descarado frente a Dios, pecando delante de su cara. Temed y honrad, alabad y bendecid, dad gracias. Casi toda su predicación, queridos hermanos, es una cadena, es un rosario de citas bíblicas. Había aprendido el Evangelio, meditado el Evangelio, digerido el Evangelio, y sobre todo había aplicado el Evangelio en su vida. Dad gracias, adorad al Señor Dios omnipotente, en Trinidad e unidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Creador de todas las cosas. Haced penitencia, igual que San Juan Bautista, igual que nuestro Señor cuando empezó su misión. Haced penitencia, San Mateo 3:2. Dad los frutos propios de la penitencia. La penitencia debe dar frutos. Dad los frutos propios de la penitencia, porque pronto moriremos y pasaremos al juicio de Dios. ¿Cuándo vamos a morir? No sabemos. Pero es dogma de fe divina y católica que toda persona, que el momento de la muerte, es decir, de la separación del alma y del cuerpo, si está en gracia de Dios, se salva. Si está en pecado mortal, como un relámpago cae al infierno para siempre. Y el día del juicio final, al resucitar alma y cuerpo, y bien darán cuentas de esos pecados que llevaron consigo a la eternidad. Tremendo, ¿no? Por eso, queridos hermanos, aquí dice, hagan penitencia.
confiesen sus pecados al sacerdote. ¿Por qué? Y porque él recibió de Cristo este poder divino de atar y desatar. Hoy el mundo lleno de orgullosos herejes, discípulos del mal sacerdote Lutero, pretenden tergiversar el evangelio y confesarse directamente con Dios. Y bien, Cristo nos dijo esto. Cristo, el día de su resurrección, dio a los apóstoles que eran sacerdotes el poder de perdonar los pecados. Recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. Entonces aquí San Francisco dice, confiesen sus pecados al sacerdote, porque él solo, por la sucesión apostólica, recibió el poder de atar y desatar. Entonces hagan penitencia, dad los frutos propios de la penitencia, que pronto moriremos. Ay, Padre, no exagere, yo soy joven, tengo delante de mí una esperanza de 89 años, o que sean 109 si quieres, morirás de todo modo. ¿Dónde están los jóvenes de 1920? Si viven todavía, tienen al menos 100 años y más. Pronto moriremos, tarde o temprano. Y San Francisco sigue diciendo, dad y se os dará, perdonad y se os perdonará. Y si no perdonáis a los hombres sus pecados, el Señor nos perdonará a vosotros tampoco. Confesad todos vuestros pecados. Dichosos los que mueren en penitencia. Todas esas son citas bíblicas que cita San Francisco. Dichosos los que mueren en penitencia, porque estarán en el reino de los cielos. Ay de aquellos que no mueren en penitencia, porque serán hijos del diablo. Todos los que viven y mueren en pecado mortal son hijos del diablo, 1 San Juan 3:10, cuyas obras hacen, es decir, todo pecado es obra del diablo, e irán al fuego eterno. Guardaos y abstenaos de todo mal, y perseverad hasta el fin en el bien. Estos son los consejos que nos da San Francisco de Asís. Decía él y sus compañeros iban de pueblo en pueblo predicar la penitencia, la humildad, la pobreza. Y como en este inicio del siglo XIII ya había paz, tranquilidad, en la Europa cristiana había bienestar material, y bien la gente había caído en el materialismo, en el orgullo y el pecado van juntos. Entonces Dios escogió a este hombre que se dedicó totalmente a nuestro Señor para dar el ejemplo de la pobreza radical. Iban a mendigar su pan. Gente, hijos e hijas de millonarios, dejaban todo, daban a todos los pobres y iban de puerta en puerta a mendigar su pan para dar el ejemplo y vivir de la manera más sencilla, más pobre y más simple. Queridos hermanos, un cristiano no puede ser materialista. Aunque tengamos bienes materiales, usémoslos sí tanto cuanto, pero no olvidemos también la caridad con el prójimo. No olvidemos todo el bien que hacemos al prójimo en nombre de Dios, aunque sea un vaso de agua que damos, tiene su recompensa. Y gracias a Dios, este campeón de Cristo dije que fue realmente el que ayudó en la iglesia, igual que Santo Domingo Guzmán con los dominicos, el que ayudó a la iglesia a reformarse de un cierto modo y defenderse. Su acción sigue, gracias a Dios, hasta el siglo XXI. Y esperemos que siga hasta el fin del mundo. ¿Por qué no? Dichosos los que siguen las huellas de los santos, porque estos santos siguieron las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, antes de morir, San Francisco recibió, como saben, las llagas del Señor. Fue estigmatizado. Realmente vivió la santidad al máximo grado. Y hoy nos exhorta a mantenernos en la fe. Mantenernos en la fe. La fe divina y católica está en peligro. La fe divina y católica hoy hicieron algo de relativo. No, Dios no cambia. Los mandamientos de Dios no cambian. Los 7 sacramentos, que son los canales de la santificación y comunicación del Espíritu Santo de Dios, no cambian.
Si alguien quiere formar un catolicismo de su cosecha, ya no es el catolicismo. La fe católica no cambia. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. El credo no cambia, la moral no cambia, la familia no cambia, la iglesia no cambia y el santo sacrificio de la misa no cambia. Si alguien quiere cambiarlo, bien, ahí de él es su asunto, pero ya no es católico. Es católico lo que fue enseñado, predicado, practicado y creído durante todos los siglos. Y los que han querido más bien seguir modas teológicas, filosóficas, espirituales, bien han fracasado. 50 años después de todos esos cambios introducidos en la iglesia, es el desastre que es, hermanos. En todos los países católicos, sin excepción, la inmoralidad como aguas negras ha inundado a esos pueblos. Ustedes saben lo que está pasando. Entonces, animo a todos a seguir las huellas de todos los santos y especialmente de este campeón de Cristo que es San Francisco. Por ejemplo, todos los conventos que quisieron modernizarse, seguir las huellas del mundo, dejar el hábito santo, dejar la pobreza franciscana, seguir el mundo actual, bien están fracasando. Decenas de monasterios, de conventos franciscanos, capuchinos, clarisas, etcétera, en el mundo están cerrados, vendidos. Yo conozco varios. Por lo tanto, dichosos 1000 veces, dichosas y dichosos los frailes, las hermanas que siguen las huellas de San Francisco bajo todas las denominaciones que tienen, no importa, es seguir nuestro Santo Padre Francisco, sigan las huellas del Santo, sigan su espíritu, empapándose de su espíritu, que sus escritos, sus consejos, su vida sea su libro de cabecera, no hay de otra. Y yo admiro el padre Juan Luis, que cada vez que lo veo saca de su bolsa un pequeño librito, se la arregla y lee una página para empaparse del Espíritu del Santo y seguir sus huellas. Gracias a Dios, a sus 80 años y pico, el padre sigue sus huellas y nunca jamás quitó su hábito santo. Se burlaban de él, lo mostraban los compañeros modernistas, liberales, protestantizados. Él dijo: yo soy franciscano y doy honor al hábito franciscano. Y él decía a las hermanas, a las monjas, ¿qué decía acerca del hábito? El hábito es bandera, bendición, baluarte. Y yo añado protección. Se cuenta que un día San Francisco dijo a un hermano religioso: vamos a predicar, hermano. Salieron, hicieron unas cuadras alrededor del convento, regresaron sin abrir la boca, sin decir nada. Padre dijo: vamos a predicar. Sí, hijo, hemos predicado. Cuando la gente en la calle, donde quiera que esté, en el bus, en la calle, en la tienda, en el mercado, ve un religioso, ve una religiosa con el hábito santo, bien piensa en Dios, piensa en religión. Y por eso Monseñor Lefebvre decía: es muy grave de haber abandonado el hábito santo, porque las grandes ciudades se olvidaron por completo de Dios. Y tenía razón. Queridos hermanos, antes de dar el hábito santo a esta hermanita que hizo su preparación para entrar en noviciado, vamos a bendecir el hábito santo. Y voy a resumir un poco las oraciones que voy a hacer en un rato en latín. Empezamos con esta oración. Omnipotente, eterno Dios, que por la muerte de tu unigénito Hijo Jesucristo, Señor nuestro, te has dignado por tu misericordia salvar el mundo para librarnos de la muerte eterna y conducirnos a los goces del paraíso, dirige, te rogamos, tu mirada llena de piedad, de misericordia sobre esta tu familia, este convento, esta congregación y esta niña que hoy en tu nombre congregada, y que tu servidor, el beato San Francisco, instituyó para que se aumentara el número de tus creyentes. Asegúrala sobre la roca firme, asegura esta congregación sobre la roca firme que es Cristo, para que permanezca constante a pesar de las contradicciones del mundo. Que las hermanas no tengan miedo, mantenerse constante, perseverante
a pesar de las contradicciones, persecuciones, burlas, ataques del mundo, de la carne y del demonio. El mundo no aguanta lo que lo contradice. Pero el mundo, ¿a dónde va? Y bien, si no se convierte al infierno, el mundo aquí son los que no siguen las huellas de Cristo. Caminando, ustedes deben caminar por la senda de los mandamientos y por los méritos de la acervísima pasión de tu Hijo y de su Inmaculada Madre, la Virgen María, y de nuestro Padre San Francisco y de todos los santos. Posea esta congregación los gozos eternos por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces dice, sean constantes, perseverantes, no tengan miedo y sigan las huellas de San Francisco y de sus santos, y tendrán la protección del Dios Todopoderoso, de la Virgen y de San Francisco. Después se bendicen el hábito. Ustedes ven un religioso, una religiosa, una monja, un sacerdote con su hábito. Y bien sépanlo, que antes de entregar el hábito, bien se bendice. Se bendice con las oraciones de la iglesia. Oremos, dirá el sacerdote. Señor Jesucristo, que te has dignado vestirte del ropaje de nuestra mortalidad, es decir, hacerte hombre, y estar en el pesebre envuelto de pañales, y que inspiraste a tu glorioso confesor, nuestro Padre San Francisco, que fundase 3 órdenes, que hiciste aprobar por los sumos pontífices de la Iglesia a tus vicarios, humildemente rogamos a la inmensa largueza de tu piedad, que te dignes, y aquí el Padre hace 2 veces la señal de la cruz sobre los hábitos de la religiosa, te dignes bendecir y santificar esos hábitos que el mismo Santo Padre ordenó llevaran en señal de penitencia y como fuerte armadura contra el siglo, el mundo, la carne, el demonio y sus seguidores. Y los hermanos de la penitencia de la tercera orden, para que esta religiosa, tu sierva, que devotamente los recibe, de tal modo quede investida de ti, que siga fielmente, con espíritu de humildad, la senda de tus mandamientos hasta la muerte. Entonces aquí se bendice este hábito santo. No es un hábito cualquiera, está bendecido, santificado, echado lejos de él todo influjo del demonio. Y el Santo Padre Francisco ordenó llevar este hábito en señal de penitencia y también como fuerte armadura contra el mundo, la carne, el demonio, sus secuaces. Entonces, queridos hermanos, el hábito es importante. Hoy en muchas congregaciones religiosas, de sacerdotes, de religiosas, monjas, el primer día dan el hábito y en la tarde ya lo quitan y se ponen de civil. No, una vez que recibe el hábito es para siempre. Es para siempre. Es bendición, baluarte, bandera. Cuando ven una monjita con su hábito santo, bien la gente piensa en Dios, piensa en la iglesia, piensa en la vida eterna. Y también es un escudo, porque el hábito bendito, la sotana, el hábito sagrado, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve? Bien, atrae las almas buenas y rechaza las malas. Atrae los buenos, rechaza los malos. Es un sacramental. Después se da el cordón, bendice el cordón. Oremos, dice la oración. Oh Dios, que para redimir al siervo quisiste que tu Hijo fuese atado por manos de los impíos cuando agarraron a Jesús en Getsemaní, bendice, hará la cruz, bendice, te rogamos, este cíngulo, este cordón, y haz que tu sierva, que signe este cordón de penitencia, recuerde perpetuamente las ataduras que nuestro Jesucristo llevó y se reconozca obligada para siempre a tus obsequios. Ya yo soy de Cristo, ya no voy a soltar a Cristo ni soltarme de Cristo. Después se bendice los velos. El velo también tiene su sentido. Oremos, dirá la oración. Oh Dios, cabeza de todos los fieles y de todo el cuerpo del Salvador, santifica, hace la cruz sobre el velo,
Con tu mano derecha santifica estos velos que tu sierva se va a imponer por amor tuyo y de tu venturada Madre la Virgen María, y por tu misma mano derecha guarda siempre el misterio que aquí se encierra, que guarde sin mancha su cuerpo y alma. Esta sierva tuya la lleve, este velo lo lleve de tal manera que pueda conseguir tu gracia en el presente y en el futuro. Es una protección, es un otro sacramental. Después otra bendición del cordón. El Señor te signa con el símbolo de la pureza y apague en tus miembros el humor de la sensualidad, para que en ti permanezca la virtud de la continencia y de la castidad. Esto significa el cordón. Y el momento de entregar el velo dice que cubra tu cabeza la modestia, la sobriedad y la castidad. Sí, todo eso tiene su significado y sus gracias, sus bendiciones. Entonces, cuando el sacerdote entrega el velo a la religiosa, dice que cubra este velo tu cabeza, la modestia, la sobriedad y la castidad, para que, preparada por la compañía de las virtudes y redimida por el velo purpurado de la sangre del Señor, pueda llevar en tu carne la mortificación de nuestro Señor Jesucristo. Después se da la corona de la Virgen. Recibe, hermana carísima, la corona de la bienaventurada Virgen María, tejida en memoria de sus 7 gozos. Después se entrega el oficio divino, el libro de las oraciones, de los salmos que rezan en común, o cuando uno está solo reza de todo modo. Recibe este salterio u oraciones regulares en señal de devoción y contemplación, para que aprendas a despreciar las cosas mundanas y contemplar las celestiales. Amén. Se entrega más. Se entrega la regla, el libro de las constituciones, reglamento aprobado por la Iglesia. Recibe esta regla que te entregamos para que la observes. Muy sencillamente, un papa dijo: el religioso, la religiosa que cumple con su regla, yo lo canonizo. Así de sencillo. Queridos hermanos, en el mundo uno está entregado casi a lo que es pobre, ¿no? Solicitado de 1000 maneras. Mientras que en el convento hay regla, hay orden, hay la campana que es voz de Dios. Y te llama a la oración, te llama a la comida, te llama al oficio, te llama al trabajo. Y el que hace esto con corazón de Dios, se santifica en cada rato. En cada rato. Por eso, que, hermanas, la práctica de la regla debe ser el cuidado de todas y cada una. Es importante, cuidado. Y Santo Alfonso María de Ligorio, en su maravilloso libro llamado La Monja Santa, que aconsejo a todos de leerlo todo, de hecho, porque a 90% son las virtudes cristianas para todos los fieles bautizados, ¿no? Bien, dice: la religiosa debe imitar las hermanas de estricta observancia. Entonces, cuando usted ve una hermana, una religiosa que observe la regla tal cual, bien tiene que imitar a esta, no la que no camina siempre como Dios manda. Después se da una candela encendida. Quede en tus manos una luz encendida, para que cuando venga el divino esposo, Jesucristo, puedas salir al encuentro y entrar con él a las bodas eternas. Seguir las vírgenes inteligentes, prudentes, no las necias. La vela encendida. Después se entrega un crucifijo. Recibe la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual está nuestra vida y resurrección. En la cruz está la vida y la resurrección. De hecho, la lectura de hoy, sacada capítulo 6 de los Gálatas, en la fiesta de San Francisco, dice: yo jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo fue crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces se entrega la cruz, recibe la cruz nuestro Señor, en la cual está nuestra vida y resurrección.
Después sigue diciendo, mas nunca Dios permita que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado, a mí y yo al mundo. Después se impone el nombre de religión a la religiosa. Hay 3 papelitos ahí, el padre va a escoger uno, bien le das a esto, será su nombre de religión. ¿Qué significa esto? Que uno ya se entrega totalmente a Dios, hasta su nombre del siglo olvida para llevar un nombre de religioso consagrado a Dios. Después de esto, el sacerdote hace otras oraciones. Salva a tu sierva, Dios mío, que en ti espera. Envíale, Señor, el auxilio desde tu santuario y protégela desde Sion, desde el cielo. Nada logre el enemigo contra ella y el hijo de la maldad no intente causarle daño. Señor, escucha mi oración, llegue de mi clamor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Después hace otra oración muy hermosa. Señor Jesucristo dirá, buen pastor, que diste tu vida por tus ovejas, haz que tus esclavas vestidas de vestidos sagrados vivan en justicia, es decir, en santidad, en tu acatamiento, y concede con el fruto de buenas obras lleguen a tu misericordia, lleguen a la vida eterna. Dales a la vez obediencia en la fe, virtud en el trabajo, devoción en el afecto, prosperidad en el actuar, alegría en la paz, gracia en la conversación, paciencia en la tribulación y en sus dolencias la medicina de la salvación. Tanto que en el tiempo presente recorran con felicidad el camino de la justicia y en el último día te reciban a ti, juez venidero, con gran regocijo, que con el Padre vivís y reñas por los siglos de los siglos. Amén. Y sigue rezando, ¿no? Mire qué maravilla, ¿no? Más que una boda. Y así es, por eso se viste de novia la niña que va a entregarse al Señor. Confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros por tu santo templo que está en Jerusalén. Permitid que os alabe, Virgen Santa, dadme fortaleza contra vuestros enemigos. Señalaste, Señor, a tu siervo Francisco con las señales de nuestra redención, las santas llagas. Ruega por nosotros, Santa Elizabeth, patrona de la tercera orden, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Sigue rezando. Después quedan todavía estas oraciones muy hermosas. Oh Dios, que instruiste los corazones de los fieles con la inspiración, luz del Espíritu Santo, haz que saboremos en el mismo Espíritu las cosas rectas y nos alegremos siempre de tu consuelo. Te rogamos, Señor Dios, que nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de bienaventurada siempre Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna alegría. Dios, que por los méritos de nuestro bienaventurado Padre Francisco haces crecer tu iglesia con el nacimiento de un nuevo hijo o hija, danos por su imitación despreciar las cosas de este mundo y alegrarnos siempre de la participación de sus dones celestiales. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Te suplicamos humildemente, Dios de misericordia, nos concedas, por intercesión de Santa Isabel, la patrona de la tercera orden franciscana, la gracia de despreciar como ella los bienes perecederos de la tierra y alcanzar los de la dichosa eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Te hacen todas estas oraciones y después le da la bendición en nombre de Santísima Trinidad. Y también hay dos oraciones más, la grande oración al Espíritu Santo y el Salmo 15. Queridos hermanos, entonces vamos a continuar con la ceremonia. Bendito sea Dios por todo.
Y los jóvenes, las jóvenes aquí presentes, quiero decirles, hijitos, hijitas, si Dios toca tu corazón, no haga el sordo. Dios nos ha creado para el cielo, eso es verdad. Todos estamos creados para el cielo y Dios quiere la salvación de todos, dice San Pablo. Pero ¿en qué estado Dios quiere que usted llegue al cielo? Esto no lo sabemos nosotros, Él lo sabe. Por lo tanto, hace falta abrir su oído a la voz de Dios. Y pido aquí a los padres y madres presentes, por favor, no mimar a sus hijos y nietos, no mimar a los jovencitos, no dejarlos crecer torcidos, no darles el mal ejemplo. De la educación que reciben hoy depende mañana su salvación eterna. Los hijos bien educados, formados, corregidos en amor y temor de Dios, mañana, si Dios lo llama al matrimonio, serán buenos padres y madres como Dios manda, poblando cielo y tierra. No de esos estériles que se operan, se castran y que pretextos viven en pecado mortal en su matrimonio. Eso no es cristiano. Y si Dios los llama a la vida religiosa, mejor todavía. ¿Por qué mejor? Porque, como dice la sabiduría católica, la mayoría de los hombres están llamados al matrimonio, en su mayoría. Por eso el estado religioso es más perfecto, porque es más evangélico. Deja todo para seguir a Cristo nuestro Señor. Entonces, si Dios toca corazón de jóvenes, hombres y mujeres, sépanlo que es una vocación, un llamado muy especial y muy importante. Si San Francisco, cuando Dios tocó su corazón, hubiera hecho el sordo, ¿qué hubiera pasado? Bien, estamos seguros que centenares de miles, quizás millones de almas no hubieran sido educados, formados, catequizados y salvados. Entonces, consagrarse a Dios, queridos hermanos, es algo hermoso y algo necesario en este mundo paganizado. El mundo actual necesita conventos, necesita monasterios, necesita sacerdotes, necesita religiosos, necesita religiosas para dar el ejemplo al mundo, aunque no haría otra cosa que rezar para el mundo y los pobres pecadores para que se conviertan y los justos para que se veran, y bien serían benefactores de la humanidad. Si hubiera habido 10 justos en Sodoma y Gomorra, ¿el fuego hubiera caído? No. Entonces, donde hay un convento, donde hay un monasterio, donde hay una familia realmente cristiana que vive como Dios manda, es una protección para toda la colonia o toda la ciudad o todo el país. De ahí la importancia de favorecer la vida religiosa. Y cuando Dios, toca el corazón de un hijo, de una hija, y esta joven externa a sus padres la inquietud religiosa, que los hermanos, padres y madres, no vayan a abortar esa vocación. Apóyenla. De todo modo, cuando uno entra en el convento, no hace sus votos perpetuos, todavía tiene varios años de preparación para ver si uno es su camino. Pero nadie tiene el derecho de abortar las vocaciones, porque sería un crimen. Un día una muchacha iba cada día a misa, se confesaba, comulgaba, rezaba, muy piadosa, y todas las ancianitas ahí de la parroquia dijeron, seguramente esta niña va a ser monja. Y de repente se anunció proclamas de boda. Y las señoras dijeron, pero pensamos que ibas al convento. Dijo, mire madre, abuela, al convento todavía pasan al menos 10 o 15 o 20 años para hacer los votos perpetuos. Y yo al casarme, al pasar al altar, decir sí, y bien estoy ya casada por un sacramento hasta la muerte. Por lo tanto tenía que prepararme bien. Entonces, sea lo que sea el estado de vida al cual Dios los llama, y bien servamos Dios como Dios manda, pero nadie tiene el derecho de abortar una vocación. Y pido a todas las jovencitas aquí presentes, hijitas, no juegan que eso de noviazgo, no es porque tienes 12, 13 años que ya va a jugar de noviazgo y aquello. Espere, las cosas en su tiempo se darán. Hay muchas personas que pueden abortar su vocación también jugando con esto. No, aprendan a sus hijos el camino de Dios, aprenden el catecismo,
aprenden de que somos seres de eternidad, viajeros a la eternidad. Primer punto. Segundo punto, en lugar que los modelos de los niños, niñas sean los monstruos, los videojuegos, estos no sé qué, de todas estas aparatos o películas que inventan de monstruos y otras cosas, es bien que en lugar del aparato en la mano del niño tengan libros de santos y santas. ¿Por qué? Porque al leer la vida de los santos y santas, bien el niño va a ver un ideal de fe cristiana que puede Dios usar para sembrar en su corazón la inquietud de la vocación y mañana tener, ¿por qué no?, un futuro San Francisco, un futuro Santo Padre Pío, una futura Santa Teresita, una futura Santa Mónica, un futuro Santo Hermano Pedro. Todo eso también es necesario para la sociedad. Entonces, durante esta misa vamos a rezar especialmente por la hermanita que va a entrar en noviciado y también rezar así aquí por su familia, también que durante años se ocupó de ella, su educación, su formación, su alimento, su formación para traerla, hoy entregarla a Dios nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.